Y ya estamos con Miguel Bardesio, periodista, editor de TV Show, que está en una nueva faceta como escritor de libros, porque acaba de lanzar su nuevo libro, El Puente Colonia-Buenos Aires, en su primer libro de cuentos, pero que además tiene una parte que dice explosivos. ¿Cómo es? No. Exposibles. Exposibles, ahí está, que no estaba encontrando acá el nombre. Es un término raro, es verdad. Exposibles. Que no existe aparte, pero es como, refiere a cosas que podrían haber sido, ¿no? Bien. Uno en la vida va tomando decisiones, va tomando caminos y deja otras cosas por el camino. Bueno, yo exploro esas cosas por el camino. ¿Cómo ¿Qué fue hubiera pasado si, por ejemplo, se hubiera hecho ese puente Colonia-Buenos Aires es uno de los cuentos que en definitiva es el que da nombre también al libro. Exacto. ¿Cómo es que nace en vos toda esta faceta de escritor de cuentos que mezclan también ficción, ¿no? Porque es realidad y ficción. Sí, es una mezcla, con un amigo lo definíamos como periodismo imaginativo, digamos. Imaginar situaciones con realismo o con verosimilitud que podrían haber sucedido o podrían suceder, pero que son ficción, ¿no? Y trabajar sobre la ficción, pero anclado en la realidad, porque las cosas y las reacciones que tienen los personajes podrían ser posibles. Imaginando que, por ejemplo, existe el puente. Bueno, y se imaginan ahí posibles cambios en Colonia, en Buenos Aires, en La Plata. ¿Está todo contextualizado en la región? Sí, algunos no tienen una referencia concreta a un lugar, pero sí, después hay otros cuentos. Hay uno que es, el personaje hace como una recorrida por distintos cementerios del Uruguay y existen esos cementerios y las cosas que describe suceden en las necrópolis que va describiendo. ¿Y cuándo comenzaste a cranear al menos la idea de hacer este libro? Yo escribo hace muchos años con intermitencias, como hobby, digamos. ¿Siempre cuentos? Sí, porque eso lo debo tener del periodismo. Yo alguna vez tuve un proyecto de novela, pero necesitaba terminarla pronto. Era como que... Y bueno, y en el periodismo, más en el periodismo escrito, uno tiene cierre y tiene un espacio acotado y no puede extenderse así a piacere. Entonces estoy como acostumbrado a eso. Entonces cada vez que se me ocurre alguna historia, como que no la puedo estirar, la tengo que terminar. Entonces siempre han sido cuentos. Como te decía, escribo desde la adolescencia, por ahí que me metí en algunos talleres. Y bueno, después la vida laboral, la vida familiar, que vas dejando de lado o lo haces en vacaciones o en determinados momentos y va quedando un material ahí que se va acumulando. Y con la pandemia, que uno estuvo mucho más adentro y qué sé yo, y lo lleva como a replantearse cosas y objetivos, no estaba uno tan en el día a día, tan absorbido por el día a día. Se me ocurrió, y también a impulsos de amigos como Camilo Baraybar, que es el editor, vamos a darle forma a este material de libro, digamos. Y así surgió y bueno, lo empezamos ya a trabajar como libre. ¿Ya tenías los cuentos hechos? ¿O? Tenía estos y tenía algunos otros. ¿Y tuviste que seleccionar? Hicimos una selección y después en el proceso surgió alguno nuevo. Y bueno, así salió. Bien, son cuentos, como bien mencionabas, que tienen una base en la realidad, porque bueno, hacen de repente referencia a cosas que sí ocurren o que son reales, pero tienen también toda una parte de ficción imaginativa. Claro, es realismo, pero tiene un toque fantástico, ¿no? ¿Cómo haces para desarrollar todo eso, lo fantástico? ¿Ya está en vos eso desde pequeño? Y me gusta, es interesante y es divertido, porque uno cuando ve esto se tiene que un poco divertir escribiendo, ¿no? Y es desafiante pensar en cosas que alteren esa normalidad, llamémosle, ¿no? Hay otro cuento que, por ejemplo, habla de una nueva tendencia inexistente de que las parejas, para tener hijos, en lugar de casarse, lo mejor es que se divorcien, porque como después eventualmente podrían divorciarse, le evitan el trauma al niño. Entonces el niño ya nace con la pareja divorciada. Bien. Y no se responsabiliza de eso, y ya cuando nace hay una especie de acuerdo de repartición de tenencia compartida, todo eso que está ahora en discusión. Por supuesto que nadie se le ocurrió eso, pero quizás a alguien se le ocurre en este mundo donde hay cosas tan raras. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que podría llegar a ser una solución de repente cuando son dos personas que tienen el deseo de ser padres, pero que capaz que como pareja no se soportan conviviendo bajo el mismo techo. Exacto. Bueno, los personajes plantean esa idea. Y por supuesto es fantástica, no existe. Fantástico en términos no de maravilloso, bueno, sino fantástico en términos de que no es real en este momento. Pero podría serlo, quizás. ¿Cómo fue tener el libro en las manos?
Y fue una sensación rara, sí, porque bueno, nunca habían salido de mi computadora, digamos, esos materiales, más allá de haberlo compartido con amigos o en algunos talleres, nunca habían salido de la computadora. Y cuando vi la forma del libro, cuando lo vi en una librería también, es una sensación, por supuesto, agradable, pero también como de responsabilidad y de ver qué puede pasar. ¿Hay más responsabilidad en el libro que en otro tipo de artículos como periodista que puedes escribir? Y sí, porque en el libro, además de que está mi nombre en la tapa, hay mucho de mí, ¿no? De mis vivencias personales, de mis posturas personales, que en mi trabajo diario como periodista no están, ¿no? Yo hago muchas entrevistas y esencialmente me pongo a un lado y dejo que la persona hable. Y bueno, es más de ella la nota que mía. Sí, sí, claro. Entonces, en este caso es lo contrario. Bien. Entonces sí, hay otro, se siente de otra manera. ¿Y estás con ganas de seguir escribiendo libros, de hincarle el diente a eso? Sí, estoy con ganas, sí. Me parece que es muy reciente, por supuesto, salió hace muy poquito. El sábado que viene, el 16, es la presentación. En Magnolia Sala. En Magnolia Sala, exacto. A las 19, los esperamos a todos. ¿Y qué tenés preparado para la presentación? ¿Quién va a hablar? En la presentación se van a presentar 2 libros además del mío. El de Camilo Baray Barmédanos y Vos me querés a mí, de Romina Paula. Van a hablar algunos docentes y yo voy a hacer una lectura con Eunice Castro. ¿Mirá? Sí. ¿Por qué le elegiste a ella? Porque vamos a hacer una lectura de un diálogo que está en el cuento del Puente de Colonia de Buenos Aires. Sí. Ella vivió en Buenos Aires mucho tiempo, es una figura rioplatense, si se quiere. Sí. Y va muy bien con el personaje, porque es un personaje que va y viene todo el tiempo, imaginando que existe ese puente, ¿verdad? Y está a 40 kilómetros, o sea que va y viene. De hecho, vive en Colonia, pero trabaja en Buenos Aires, va y viene todos los días, esa mujer. Y bueno, y el personaje que voy a leer yo, digamos, al contrario, es un tipo más melancólico, que añora la colonia que era antes del puente. Antes del puente y la llegada de millones de personas. Exacto, y que quiere que las cosas sigan como estuvieron y como él las vivió en su infancia, ¿no? Entonces hay un choque entre la melancolía, digamos, y la modernidad, y vamos a leer un pequeño diálogo con ella. Está bueno. ¿Cómo fue recibido por tus colegas, tus compañeros de trabajo? Vos trabajás hace muchísimos años, pero sí, bueno, ahora estás como más dedicado a lo que es el periodismo de espectáculos. ¿Hace cuántos años que estás en TV Show ya? Mira, yo en Sábado Show, que fue lo primero que empecé a hacer en el rubro espectáculos, estoy desde 2009. Y después en TV Show, ya al poquito tiempo, también me sumé al equipo ese. O sea que ya hace más de 10 años, 13 y 11, pongamos. Bien. ¿Y fue una sorpresa para tus compañeros o no? Sí, para algunos sí, otros, algunos sabía, pero para la mayoría sí, y lo tomaron muy bien. Hoy salió una nota en El País muy linda que me hizo Belén Fourmet. Y sí, también es una faceta nueva para ellos. ¿Y has recibido una devolución de tu trabajo? Porque eso también es un tema, ¿no? Sobre todo cuando uno es periodista, cuando sabes que te expones y que, totalmente, bueno, le gustará o no le gustará, le parecerá, más allá de que uno esté convencido de lo que hace, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, las devoluciones, que por el momento no han sido muchas, porque es reciente, ya te digo, hace 20 días que están en librerías. Sí, muy poquito. Han sido buenas y auspiciosas, así que, bueno, espero que siga así. Que la gente le guste. El libro está a disposición en todas las librerías del país. Sí, lo distribuye Escaramuza y está en todas las librerías, bien, exactamente. ¿Cómo te llevas con esto de ser el portal más visto en lo que es periodismo de espectáculos en nuestro país, en ser responsable de, de la difusión de cosas que de repente mucha gente no quiere que se sepan? Sí. Bueno, es una responsabilidad para empezar, pero antes de ser una responsabilidad lo hacemos con ganas y nos divertimos haciéndolo. ¿Están convencidos de lo que hacen? Sí, bien, totalmente. Y es cierto que nuestras noticias, que no son las más importantes que da el diario o que dan los medios de comunicación, son las más vistas a veces. Sí, son de las más consumidas, ¿no? Y eso habla, bueno, bien de nosotros y también de las preferencias del público y de cómo a veces determinada agenda puede llegar a saturar en los medios de comunicación y que les gusta a la gente consumir otro tipo de contenidos más con los que puedan sentirse identificados, vinculados a su vida personal, qué sé yo.
Yo ponía ese ejemplo que me hacían esa pregunta, es decir, ¿cómo tomás vos que entras a las notas más vistas y están las tuyas y no, qué sé yo, el anuncio que hizo la calle Pou o noticias claramente más importantes y que afectan mucho más la vida de la gente que lo que nos podamos informar nosotros? Pero yo reflexionaba pensando no en los periodistas, sino en el público en general, el consumidor de medios. Y qué sé yo, cuando uno se levanta, no piensa en qué medida tomó la calle Pou. Lo primero que piensa en el día es si tiene un problema en el trabajo, o si tiene problemas con su pareja, o si... No, tiene que resolver lo diario, quién lleva a los nenes, cómo va para esto, es la típica. Y si ve que personalidades que conoce de la televisión tienen esos mismos problemas, o no problemas, simplemente esas mismas vivencias, y cómo eso lo resolvieron, qué postura tomaron, qué sé yo, les interesa. Es como... para sentirse identificado, supongo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando hay noticias que no son tan gratas y que uno también tiene que de alguna forma cubrir? Sin dar nombres, hay noticias, bueno, recientes, medias complicadas, ¿no? De personas que de repente vos conocés también a nivel personal, que capaz que entrevistaste un montón de veces y que te cae bien. Sí, eso nos ha pasado y recientemente nos pasó también. Y también uno va viendo, a ver, las personalidades públicas tienen, por supuesto, los mismos derechos que una persona común, pero hay como otras responsabilidades en cuanto a la imagen que a veces, no sé si son del todo conscientes o bueno, simplemente... Lo que pasa es que en Uruguay es muy difícil ser consciente a lo que hoy que una persona es pública, porque en definitiva acá en Uruguay como que... Es verdad, nos conocemos todos. Nos conocemos todos y como que no existen famosos. Los famosos son los jugadores de fútbol, capaz. Sí, totalmente. Pero nosotros, para responder a tu pregunta, cuando nos enteramos de situaciones más o menos delicadas, bueno, hacemos un acercamiento. Bueno, primero comprobamos que no sea una fake news, como a veces sucede, que se dicen cosas que efectivamente no sucedieron o no sucedieron del modo en que nos llegan, que se nos presentan. Pero una vez comprobada la situación, medimos qué impacto puede llegar eso a tener, porque sabemos, porque hace muchos años que estamos en el medio, y bueno, y eventualmente se hacen determinadas consideraciones o no para... Sí, es un medio cuidar, como se dice, porque no es como para compararlo con este tipo de periodismo que en Argentina. Eso te voy a decir, hay una diferencia, ¿no? Que creo que además mismo los artistas argentinos, mismo Carl Living, cuando han venido como entrevistados, siempre nos marcan esa diferencia de que podemos de repente preguntar de todo, pero desde un lugar mucho más respetuoso, ¿no? Desde un también respetar la trayectoria y el trabajo de la persona, ¿no? Pero más allá de las preguntas está el límite de lo privado con lo público. Es decir, cuando una conducta privada de una persona, en su vida privada, se puede transformar en un hecho de interés público. Entonces ahí hay un límite que nosotros tratamos de marcar en ciertas ocasiones. No es un límite fijo, sino que es móvil, a veces depende de la persona. Claro. De lo que esa persona predique públicamente y que haga después en privado, en fin. Totalmente. Se considera caso a caso. Muy bien, pero sé que tienen el límite ahí con la salud, que ya lo hemos hablado en otros momentos, que es como algo que tienen como bien marcado. Cuando hay temas de salud o embarazos, si la persona no quiere decirlo públicamente, se cubre. De ese tipo de noticias, llamémosle, sentimos que los dueños absolutos de esa noticia son las personas que las están transitando en su cuerpo, ¿no? Entonces nosotros no lo vulneramos. Por más que lo tengamos, como se dice en la jerga, rechequeado, si la persona no lo dice, nosotros no lo decimos. Distinto ya es una situación laboral, por ejemplo, porque trabajan en medios que pueden ser públicos o no, pero quiero decir, en medios de comunicación masivos, entonces eso despierta mucho interés y hay un cambio de una situación laboral. Ya consideramos menos la posición de si la persona le conviene o no decirlo, pero también la consideramos, ¿no? Porque bueno, en definitiva... Tenemos que ir cerrando, pero no quiero despedirte sin preguntarte si te arrepentís de algo que hayas hecho en este periodo, hablando un poco en estos años, sí. Hemos cometido errores, sí, hemos cometido errores. ¿Ya has tenido que pedir disculpas? Sí, hemos pedido disculpas también, sí, hemos cometido algunos. Por suerte no fueron muchos, pero hemos cometido errores de dar noticias que no eran de la manera que se nos presentaba. Y después respecto a difundir
lo que hablamos ahora, difundir cosas que son un poco border entre lo privado y lo público, creo que hemos transitado bastante bien ahí, que no... Sí. Más allá de que en algún caso sí nos han reprochado, che, mi familia se enteró de mi separación por ustedes, sí. o que ya no estoy más en X canal por ustedes. Sí. Pero bueno, eso porque no fuiste rápido para informarle a tu familia. Eso es parte del juego, en definitiva. Bueno, exacto. Miguel, muchas gracias por la charla. Quedan todos invitados. El libro ya lo pueden adquirir en las librerías del país. Sí, muchas gracias. Ahí mismo. El Puente Colonia, Buenos Aires. Y otros cuentos exposibles. Exposibles. Hasta que no estaba en el guión, por eso no lo sabía, pero yo lo había escuchado en otro lado, así que quedan todos invitados también para la presentación del libro que la van a hacer en Magnolio Sala el sábado 16 a las 19 horas. Ahí está, la entrada es gratuita y todos pueden participar si quisieran. Sí, y obviamente se pueden llevar el libro, ¿no? Colaborar con eso. Por supuesto. Gracias por el tiempo. Gracias por venir al living, primera vez en el living, Miguel. Es verdad. Bueno, que sea la primera de muchas.